Hola, buenas noches, me presento, soy Sergio Manuel Vázquez Martínez de la Maestría en Fisiología del Ejercicio en la materia de Fisiología Digestiva, impartida por el profesor Carlos Alberto Herrera Gómez. Hoy voy a presentarles lo que es un caso clínico de un deportista, el cual se prepara para su competencia. Nuestro deportista es un nadador de 24 años del género masculino que pesa 81 kilogramos y mide 1,82 metros. Esta presentación es básicamente nada más para hacer un caso clínico del deportista rápidamente y ver su protocolo, mencionando ciertos aspectos que son benéficos para este deportista. Este deportista es un paciente mío, cabe aclarar. Vemos que no presenta ninguna enfermedad crónico-degenerativa, presenta buenos hábitos de salud. Obviamente, pues nada más ha presentado cirugías y por ende ha sufrido transfusiones. Vemos que actividad física obviamente va a tener. A la evaluación tenemos que en nuestro plano sagital observamos que se encuentra un poco la proyección anterior de la cabeza sin ninguna otra alteración y en nuestro plano frontal se observa que tiene un pie plano sin alguna alteración en las rodillas y en el plano transversal no se observan alteraciones visibles. Hicimos unas pruebas físicas rápidas, que fueron las pruebas de flexibilidad del test de elevación de brazo por encima de la cabeza, flexibilidad de columna lumbar y cervical y movilidad de caldera, a la cual encontramos que está en óptimas condiciones, ya que al ser un nadador joven y el cual se cuida demasiado, presenta muy buenas condiciones óptimas tanto en su salud física como en otros aspectos. Hicimos pruebas de fuerza, como fue la prueba de salto vertical, sentadillas controladas y pruebas del salto con un solo pie. Esto para saber qué tanta fuerza maneja en sus miembros inferiores. Tenemos las pruebas de resistencia, que fueron de series de repeticiones máximas de ciertos ejercicios, como fueron sentadillas, dominadas, lagartijas, para ver qué tanto es capaz de aguantar nuestro paciente y qué tanta resistencia tiene y aplicamos el cuestionario DASH, que fue para discapacidades del brazo, hombro y mano, las cuales manifiestan rigidez, dolor y dificultad para mover. Entonces, en este nos dio un resultado de cero, que es muy bueno, ya que el cero significa que no tiene ningún malestar, no presenta ninguna debilidad y no tiene ningún otro problema. Bueno, el protocolo de nuestro paciente es para un mes, una competencia dentro de un mes. Vemos que su frecuencia de entrenamiento va a ser de 6 días a la semana, con un día de descanso, con una duración de sesiones de 1 hora a 2 horas, dependiendo, y su distancia semanal va a ir la primera semana de 10 a 11 kilómetros para terminar de 5 a 6 kilómetros, disminuyendo antes de llegar a su competencia. Vemos que en su semana uno va a ser de 10 a 11 kilómetros y en la cual pues se va a practicar lo que es la técnica, la potencia, la velocidad, las transiciones. Y obviamente en cada estilo siempre se va a mejorar técnica y resistencia y velocidad. Y al final de la semana va a ser su prueba simulada, ya sea primeramente va a ser con tiempos sin, sin tiempos de competencia. En la semana 2 va a mantener su estructura, nada más va a aumentar su intensidad, añadiendo salidas y aumentando giros competitivos. En la semana 3 va a reducir su distancia, va a empezar a medir sus tiempos, va a realizar simulaciones en las cuales va a empezar a meter los tiempos de competencia para llegar a la semana 4 en la cual va a bajar demasiado los kilómetros que van a dar por semana. Igualmente va a tener simulaciones y aquí van a ser en tiempo de competencia para que al final, el último día, el día 7, un día antes de su competencia, realice estiramientos y descanse adecuadamente. ¿Qué consideraciones le agrego yo? Sería la hidratación cada 20 minutos en el entrenamiento, su alimentación, aumento de carbohidratos y evitando grasas. Un día antes de la competencia, las transiciones van a ser estilos
al menos 3 veces por semana. La recuperación tiene que ser de 8 o 9 horas diarias y por lo menos un chequeo médico antes de la competencia. Bueno, los retos que presenta mi nadador son las lesiones por sobrecarga, mantenimiento de técnica, motivación en entrenamientos largos, ya que muchas veces es muy tedioso estar 1 hora, 2 horas practicando demasiados kilómetros, los horarios de entrenamiento, ya que mi nadador sigue siendo estudiante y muchas veces se le complica, el descanso adecuado, obviamente igual por ser estudiante ya que tiene que hacer tareas, realizar ciertas actividades y obviamente pues muchas veces no puede, pero ya estuvimos planificando eso y la gestión de estrés y presión, obviamente cualquier competidor siempre va a presentar estrés, pero ya es algo que se ha trabajado bastante con él. Adaptaciones renales que presenta. Al ser un paciente mío, yo siempre le digo que se realice ciertas pruebas para que no presente algún daño o alguna falla. Entonces, eso ha ayudado bastante, ya que me ha dado buena regulación hidrosalina, buena filtración glomerular y presenta buena adaptación a la hipotermia. El único daño que me ha presentado es el estrés renal por deshidratación, ya que mi paciente no suele tomar mucha agua ni cuando entrena ni cuando está en su día. Pero ya le dije que para prevenir esto tenemos que evitar entrenamientos intensos en agua caliente y el uso de trajes ajustados, hidratarse antes del entrenamiento, hidratarse durante el entrenamiento cada 20 minutos por lo menos y usar bebidas isotónicas, combinar líquidos con alimentos ricos en agua y carbohidratos al final de cada entrenamiento. Esto ayuda a la absorción de estos mismos y evitar lo que es la cafeína y el alcohol. Y algunas medidas adicionales es evitar ayunos prolongados, planificar descansos adecuados y aumentar la hidratación dependiendo de la temperatura del clima. Ya a veces, muchas veces el agua llega a estar muy caliente, entonces es mucha la pérdida que se tiene de agua. Entonces, si en esos casos tiene que ser de 10 a 15 minutos la hidratación porque si no, nuestro paciente nada más no, no nos va a dar. Al final, para concluir, pues tenemos importante que tenemos que tener un protocolo de entrenamiento adecuado para tener un mejor desempeño. Alimentarse y descansar adecuadamente hará que nuestros deportistas siempre tengan una mejor adaptación y es importante tener en cuenta siempre los cambios fisiológicos que su cuerpo presenta en este caso, mantenerse hidratado, prevenir muchas patologías o consecuencias de no hacerlo y tener un monitoreo médico es demasiado importante y atenderse a las lesiones que generen algún daño mayor como fisioterapeuta y como su fisioterapeuta de mi paciente, yo le he recomendado ciertas actividades que puede hacer después de entrenar y antes de entrenar. Debido a esto ya tenemos como ciertas actividades que se realizan o deben realizar. Pero espero le haya gustado, espero que sea de su agrado esta presentación. El tiempo no es el suficiente como para expresar o decir todo lo que se necesita, pero con este pequeño caso clínico espero que sea más que suficiente. Buenas noches y hasta luego.